¿Fue Jesús basado en el dios persa Mitra? Los mitistas de Cristo afirman que Jesús nunca existió, solo fue una copia de Mitra, porque Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre. Mitra era un maestro que viajaba y realizaba milagros. Tuvo 12 discípulos, se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, fue enterrado en una tumba y resucitó 3 días después en la mañana de Pascua. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Fue llamado el Buen Pastor, el Salvador, el Redentor, el Camino, la Verdad y la Luz. Su día santo era el domingo, y sus seguidores tenían parte de la Cena del Señor cada semana. Así que tenemos prueba de que Jesús es una copia mítica del dios Mitra. Bueno, para que esto siquiera sea verdad, alguna de estas tonterías deberían ser correctas según los hechos, y de hecho no lo son. Para empezar, en realidad hay 3 versiones diferentes de Mitra, y ninguna se asemeja al cristianismo. Muchos de los que intentan afirmar esto tienden a pensar que el Mitra del culto romano es de donde vino Jesús. Pero esta religión mística acerca de Mitra no dejó escrito alguno para que nosotros podamos saber lo que ellos creían, así que nosotros debemos construir la mayor parte de esta de fuentes e inscripciones de segunda mano. Para empezar, es poco probable que Mitra nació de una virgen. Todas las fuentes indican que en la versión romana nació de una roca. Esto también es confirmado por Comordiano. En otras versiones, Mitra fue creado como un adulto por Ahura Mazda. E incluso en versiones persas de Mitra, no hay indicio en las inscripciones de que nació de una virgen. Respecto al 25 de diciembre, Roger Beck afirma que esto es absolutamente errado. En realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños de Invictus, en esa fecha en el calendario de Filócalo. Invictus es, por supuesto, Sol Invictus, el dios Sol de Aureliano. No se concluye que un dios Sol diferente, previo y no oficial, Sol Invictus Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también. No hay evidencia de que a Mitra se le conocía como un maestro que viajaba. Respecto a si hacía milagros, tal hazaña se decía de todas las deidades, y es muy general para formar paralelo alguno. No hay evidencia de que Mitra tuvo 12 discípulos en ninguna versión. En la versión persa iraní tuvo un acompañante, quien era Varuna. En la versión romana solo tuvo 2 acompañantes. La idea de que Mitra tuvo 12 discípulos es tomada de esta imagen de Mitra matando al toro, donde está rodeado de 12 figuras, solo que estos no son sus discípulos, son los signos del zodiaco. Además, esta inscripción es posterior al cristianismo, así que no puede significar dependencia alguna. No hay evidencia de que Mitra se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, y hasta ahora los mitistas de Cristo no han provisto evidencia de esto. Lo más cercano que podemos tener es la historia de Mitra matando al toro, pero esto no se compara al cristianismo en absoluto. Respecto a su entierro y resurrección, esto simplemente es una completa mentira moderna. No hay indicación alguna en ninguna de las versiones de que murió, mucho menos de que fue enterrado y resucitado. Lo más cercano que pueden tener es una pieza de grafiti fechada después del año 200 a.C., el cual dice: «Y a nosotros también nos salvaste al derramar la sangre eterna». Sin embargo, todos los eruditos de Mitra destacan que esto se refiere al derramamiento de la sangre del toro, no de su propia sangre. El culto de Mitra probablemente sí prometió a sus seguidores la inmortalidad, porque eso era costumbre en casi todas las religiones, y es muy general para forzar algún tipo de paralelo real. Pero incluso si eso fuera cierto, aún no estamos seguros, porque de nuevo simplemente no tenemos escritos de Mitra. Roger Beck incluso sospecha que en la religión de Mitra nunca hubo un ritual específico para el viaje del alma después de la muerte. A Mitra nunca se le llamó el Buen Pastor, Salvador, Redentor, el Camino, la Verdad ni la Luz, ni ningún título común que le es aplicado a Cristo. Esto simplemente es una total mentira. Ahora, es cierto que el día santo de Mitra era el domingo, pero dado que solo hay 7 días en una semana y que el primer día de la semana era significante para muchas culturas, difícilmente es evidencia de plagio. Además, debemos resaltar que la mayor parte de nuestro conocimiento del culto de Mitra viene después del tiempo de Jesús. Así que si hubo un plagio, es muy probable que fue al revés, es decir, que el culto de Mitra le robó a los cristianos. Michelle Salzman incluso nota que el uso del domingo por parte del culto de Mitra es posterior al Nuevo Testamento. Finalmente, no hay evidencia de una cena del Señor en el culto de Mitra. Cualquier referencia de esto viene de textos medievales muy tardíos, de los cuales no se puede confiar. Así que dado que ese es el caso, no hay evidencia de que Jesús fue un mito basado en Mitra.
Últimamente, al leer los comentarios en mis videos, me he dado cuenta que no hay una sola vez en la que no haya gente que escriba cosas como estas. Otro tonto que cree en Jesús. Es el siglo XXI y aún hay gente que cree en cuentos de hadas. La Biblia está llena de fantasías. Jesús nunca existió. Algo que siempre he creído es que nuestras declaraciones deben de tener un fundamento, algo que las sostenga o que apruebe su veracidad. En respuesta a sus comentarios, aquí les va. Para empezar, la Biblia no es un solo libro, sino un compendio de libros y cartas escritas por diferentes autores en diferentes años. Y el Nuevo Testamento es una compilación de 27 diferentes documentos escritos por diferentes autores y todos ellos hablan de Jesús. Además, la Biblia es la obra de literatura antigua más aceptada como digna de confianza por historiadores eruditos en el tema. Y esto es porque la cantidad de manuscritos antiguos que existen de ella sobrepasan por mucho a las de cualquier otro documento o texto antiguo. Pero por un momento dejaré a un lado la Biblia en este argumento porque sé que hay mucha gente que no la considera como documentación histórica. Y esta es la gente que usualmente me pregunta: ¿cómo puedes probarme sin la Biblia que Cristo realmente existió? Así que de nuevo, hago este video para responderle a todas esas personas que dicen que Jesús es solo una fantasía, un personaje en un cuento de hadas o un amigo imaginario. ¿Sabías que hay evidencias históricas extrabíblicas de la existencia de Cristo? Ahí te van. Luciano de Samosata, escritor satírico del segundo siglo, quien se expresaba con indignación de manera sarcástica e irónica en sus escritos, habló con desprecio de Cristo y de los cristianos al escribir esto. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto al mundo persuadió a sus seguidores de que eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas negando a los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. También Cornelio Tácito nació en el primer siglo, un historiador romano que llegó a ser gobernador de Asia. Este hombre para nada era creyente. Él estaba escribiendo sobre el incendio que ocurrió en Roma durante el reinado de Nerón en el año 64 después de Cristo. En ese tiempo corrió un rumor de que Nerón había sido el culpable del gran incendio y Nerón, para defenderse, culpó a los cristianos. Entonces Tácito, como buen historiador, escribió sobre esto. Durante el reinado de Nerón hubo gente que trató de inculparlo de haber sido el responsable de incendiar Roma, pero ser inculpado por algo tan grave no era algo que Nerón pudiera permitir. Así que su escape fue inculpar falsamente a las personas llamadas cristianas para después castigarlas y torturarlas por un delito que no cometieron. En otro de sus escritos, Tácito hizo referencia a la muerte de Cristo en una cruz y mencionó que sus seguidores eran llamados cristianos en su honor. Otro más, Flavio Josefo, que nació en el 37 del primer siglo, fue un historiador judío que llegó a ser parte del grupo de los fariseos a los 19 años. Él escribió algo muy interesante y dice así: había alrededor de ese tiempo un hombre llamado Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Para muchos él era el Cristo y Pilato le condenó a ser crucificado. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado y él se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. La tribu de cristianos, llamados de ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta hoy. Otros historiadores como Cayo Suetonio, Tertuliano, Justino Mártir, Talo y muchos más escribieron de Jesús. Pero creo que el punto ya es evidente. Aquellos que dicen que Jesús es una fábula, un cuento de hadas y que no hay evidencia de su existencia histórica en este mundo, a esas personas quiero decirles que la única fantasía que hay aquí es la que se han creído al negar lo que es evidente. Jesús existió y Él es quien dijo ser.